Bueno, lo molesto con las presentaciones, Marcos, disculpe. Ahí está, Oli. Gracias. Ok. Ya lo. Bueno, continuamos entonces. Bueno, ya. Bueno, entonces les decía que eh, ya establecimos qué es lo que pretendía disolver el famosísimo decreto gubernativo 1-2000, así yo, 1993. Entonces, la mayoría de las reformas aquí es posterior a que se da el... Continuemos a ver a dónde estaba la sentencia. Aquí, gracias. Bueno, entonces si ustedes tienen la sentencia a la mano, la que les compartí el día de ayer, del expediente 225-93, nos vamos a ir hasta el... Vamos a ver, ¿dónde? ¿Qué considerando está? Bueno. Andar ahí, vamos a ver. Ingrid, vi a Ingrid antes de ingresar. Ingrid Mazariegos. Lea el primer párrafo del primer considerando de la sentencia del expediente 225, Ingrid, por favor. Con gusto, licenciada. Considerando primero, esta Corte ha declarado en reiteradas oportunidades que uno de los principios fundamentales que informan al derecho guatemalteco es el de la supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Deténgase ahí. ¿Perdón? Deténgase ahí. Vamos a ver, Carlos Leonel Castellanos. Ya establecimos en las primeras clases a lo que se refiere la supremacía constitucional. Refrésquenos, ¿qué es la supremacía constitucional para usted? Ajá. Ajá. Gracias, Carlos. Bueno, continúe. No se quedó en la cúspide. Ahorita lo perdí, licenciada. Considerando primero. Del ordenamiento jurídico está la Constitución y está como ley suprema. Es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la existencia y consolidación del Estado constitucional del derecho. La superlegalidad constitucional se reconoce con precisión absoluta en terminantes normas de la Constitución, a saber, el artículo 44 que dice, serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. El 175 establece, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución y las que violen o tergiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso iure, y el 204 preceptúa. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Otro principio básico del régimen constitucional es el de legalidad. El artículo 152 de la Constitución contiene el principio general
de la sujeción de los órganos del Estado al derecho. Perceptúa esa norma que el ejercicio del poder que proviene del pueblo está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. O sea, que establece un sistema de atribuciones expresas para los órganos del poder público. Para la efectividad de esos dos principios, el de supremacía y el de legalidad, se establecen las garantías contraloras de los actos contrarios al derecho. Entre los medios jurídicos por los que se asegura la superlegalidad de las normas fundamentales que rigen la vida de la República, se encuentra la inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio total o parcial de la inconstitucionalidad. Esta Corte ha declarado que conforme al artículo 267 de la Constitución, el control de constitucionalidad no se limita a la ley stricto sensu. Como producto de la potestad legislativa del Congreso de la República, sino que también comprende las disposiciones de carácter general que dicte el organismo ejecutivo, así como las demás reglas que emitan las instituciones públicas, lo que trae aparejada como consecuencia la invalidez de las normas y disposiciones emitidas por el poder público que contrarían lo dispuesto en la ley fundamental. Deténgase ahí un ratito. Como vimos, la Corte de Constitucionalidad puede, y ahí lo explica, que puede ver la inconstitucionalidad y establece que no solo de las leyes que el Congreso emita, sino de cualquier organismo o institución pública, entiéndase, reglamentos internos, disposiciones reglamentarias de cualquier organismo, ministerio o cualquier otra entidad. Y por ende acá la Corte, la CC, hace un análisis de que ellos, como con la potestad que la Constitución le entrega, tienen ese carácter de tribunal y que pueden calificar cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier disposición pública y establecer si contraria algún artículo o la Constitución en sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá la CC ya inicia y hacia adentro esos análisis, diciendo, no solo podemos venir y calificar la inconstitucionalidad de leyes emitidas por el Congreso que han llevado todo un proceso legislativo, sino que también estamos capacitados y estamos autorizados por la Constitución para determinar si algún reglamento o disposición de cualquier ente público autónomo es contrario a derecho. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta y son observadores, desde acá la CC ya inicia a decir, a limitar o a marcar bien esas limitaciones de las cuales tiene las atribuciones. Vámonos de una vez porque acá igual indica los artículos. Vámonos hasta el considerando. Vamos a ver. Acá, ¿dónde está? ¿Dónde mencionan? Acá. Para ser efectiva esa garantía, Ingrid. Esta Corte, para hacer, donde está el artículo 268. En la 2, 4, 6, como la octava línea del S considerando. ¿No? ¿Ya? En el artículo 268 otorga esta Corte, ahí sería. Sí, ahí.
En el artículo 268 otorga a esta Corte la función esencial de la defensa del orden constitucional cuando los actos del poder público se realizan fuera de la competencia prevista en la Constitución. Es procedente poner en funcionamiento la actividad de la justicia constitucional a fin de asegurar el régimen de derecho. El artículo 272, inciso I, de la Constitución asigna a esta Corte la función de actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución. Y la actividad principal de este tribunal es la defensa de la Constitución. Ok, ahí qué es. Bueno, este pedacito es un pedacito muy fundamental y de ahí emana que la Corte actuó de oficio. Ese pedacito. Y ya vámonos hasta el por tanto. A ver, vamos a ver quién está por ahí. Vamos a ver a quién veo por ahí. Adel. No tiene nombre de usuario, solo tiene Del o ese es su nombre. ¿Del? ¿Usuario Del? ¿Sigo yo, licenciada? ¿Sí gusta? ¿Quién me está hablando? Soy Ingrid. Permítame, vamos a tomar a ver a quién más. Creo que Del no está. Yo no te estoy a leer en un momento. Sí, cuesta. Vamos a ver. Catherine Turcios. ¿Está por ahí, Catherine? Sí, licenciada. Buenos días. Le escucho a lo lejos. No sé si es usted o soy yo. Perdón. Creo que tuvo problemas. Bueno, vamos a ver. Kimberly Michelle Donis. Ayúdanos, Kimberly. Lea el por tanto de esa sentencia. Ligda, perdone, me perdí en la lectura. No, vamos a leerla completa. Por eso se los compartí. Solo leímos ya lo último donde la CC actuó de oficio y vámonos al por tanto. Váyanse hasta el El de la página finalizar la 5, perdón. hasta el finalizar de la página tercera. Indica por tanto. Ahí vamos a retomar la lectura. Donde dice la Corte de Constitucionalidad. Sí. Ahí. Sí, sí. De acuerdo, Ligda. La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, en ejercicio de las facultades que le asigna la Constitución, resuelve. Inciso A, declarar inconstitucional el decreto que contiene las normas temporales de gobierno emitido por el presidente de la República con fecha 25 de mayo de 1993, disposiciones que quedan sin vigencia y dejan de surtir efecto. Publíquese esta sentencia en el diario oficial y inciso 3, notifíquese. Gracias, Kimberly. Con gusto, Ligda. Bueno, esa fue la sentencia de la cual la CC ordenó dejar sin efectos ese decreto gubernativo 1-2000 vacío 1993. Y lo que vamos a ver más abajo en las páginas 7, 8 y 9, eso se refiere a un auto. Y acá vámonos de una vez al por tanto. Vamos a leer. Si ustedes van a tener la oportunidad de leerla completa, sería genial. Pero si no, vámonos de una vez al por tanto de ese auto. Vamos a ver quién anda por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, Pablo, ayúdanos. Lea el por tanto de... Con gusto, Se licenciado. encuentra en la página... Es el último. Sí. Ok. Por tanto, la Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas en ejecución de la sentencia dictada por la Corte el 25 de mayo de 1993, resuelve
Inciso 1. El organismo ejecutivo debe estructurarse y funcionar de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de la República. Inciso 2. Ante la falta absoluta de presidente y vicepresidente de la República, el Congreso de la República debe proceder. Inciso A designar a la persona que desempeñe el cargo de presidente de la República. Para el efecto se fija el plazo de 24 horas a fin de que dicho organismo cumpla con esta resolución. Inciso B. En su oportunidad designa al vicepresidente de la República conforme lo que dispone la Constitución Política. Inciso número 3. Las personas que se designen como presidente y vicepresidente ejercerán los cargos hasta completar el actual periodo constitucional. Inciso 4. Notifíquese al Congreso de la República, al Ministerio Público y al Ministerio de la Defensa. Gracias. Bueno, nos saltamos otro auto que está en la página número 5. A ver, Rosy, léala por tanto de la página número 5 de la sentencia. Por tanto, la Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y las leyes citadas, resuelve. Inciso 1. Se le requiere a los ministros de Gobernación y de la Defensa para que presten el auxilio que sea necesario. A efectos de que la sentencia citada por esta Corte el 25 de mayo de 1993 se publique en el Diario Oficial y que dicho fallo sea debidamente cumplido por el organismo ejecutivo. Inciso 2. Para el efecto, remítase copia certificada por tanto de la sentencia como de este auto a los ministros antes nombrados. Inciso 3. Notifíquese al Ministerio Público. Gracias. Bueno, antes de hoy, ¿ustedes ya habían tenido la oportunidad de leer esta sentencia y de los autos? ¿No? Bueno. Entonces, recalcando, la sentencia es una sentencia que declara la inconstitucionalidad general de todo el decreto gubernativo. Lo que ustedes vieron de los por tantos que le acaban de dar lectura a sus compañeros son autos de ejecución, no son sentencias. La primera fue la de inconstitucionalidad, la sentencia, pero los segundos que inician a partir de la página, vamos a ver, de la página 4, en donde indica expediente, y de la página 6, también donde indica expediente, esos son autos de ejecución que la CC emitió para dar cumplimiento a la sentencia antes emitida. Entonces ahí le dice al ministro de Gobernación y a todos los demás que ustedes escucharon en la lectura que se acatara la orden que estaba emitió en la sentencia antes referida. Entonces, si ustedes van a tener la oportunidad de leerla, es muy interesante, y los que ya lo leyeron se dieron cuenta que es muy interesante. La sentencia es muy cortita, pero va al grano. Le dice, no, todo esto no sirve, la decisión presidencial no funciona, omítase. En el primer auto de ejecución le dicen al Congreso, mire, escoja presidente dentro de las 24 horas y públiquese en el Diario Oficial. En el otro auto acordado también se restituyen todos los derechos y garantías. Bueno, continuamos con la siguiente. Marcos, por favor. ¿Alguna duda, consulta, opinión extensiva de la sentencia y de los autos de ejecución? ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta, Lick. Dígame, Osberto. Con respecto a esta sentencia, Ajá. digamos, en el caso de Serrano Elías, cuando él emitió este decreto, según la Constitución, era nulo ipso iure desde su concepción. Exacto. Entonces, ajá, y es la base que da la CC al resolver. Ajá, entonces, digamos, todos los organismos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no debían acatar esas disposiciones, ya que eran nulas desde que fueron emitidas. Mira, pues, entonces, Osberto, fíjese que como el contexto político que se estaba dando en esa fecha, recordemos que ese no fue denominado únicamente un decreto presidencial o un decreto gubernativo, sino ya se fue catalogado como un autogolpe de Estado. O sea, lo que ahí enmarcaba
y lo que Serrano Elías estaba pretendiendo era un autogolpe de Estado disfrazado en un decreto gubernativo que según legal a la ilegalidad. Entonces, no tomó mucho tiempo en que la CC se pronunciara, o sea, fue inmediato. Pero si la CC no se hubiera pronunciado de forma inmediata, en teoría, cada organismo tenía que hacer ese análisis y evaluar si la orden que estaba emitiendo el presidente era conforme a derecho. Recordemos que hay un precepto constitucional que establece que si una orden es dada por alguien más que se encuentre en el poder público, pero esa orden es ilegal, no debe de ser acatada. Entonces, en su momento, el organismo judicial y el organismo legislativo, así como las otras instituciones, tuvieron que ver y ponderar esa situación, si esa orden era en torno legal o ilegal para poder obedecerla. En este caso, no llegó a ese punto que la CC actuó de forma inmediata y frenó todas las órdenes emitidas por el presidente. Pero en su momento, si la CC no hubiera actuado de forma pronta o de oficio, cada institución o cada organismo tuvo que haber hecho ese análisis y esa ponderación si la orden era legal o ilegal, o bien si la acataban o no. Ya. Muchas gracias, licenciada. En conclusión, Osberto, si yo hubiese estado en alguna de esas instituciones, en lo personal yo no lo hubiese acatado. Sí, eso pienso. ¿Por qué? Porque ya vamos haciendo énfasis de esa ponderación que cada quien pues le pudo haber dado a esas órdenes emitidas en el decreto gubernativo. Usted yo no las hubiera acatado. No le entendí mucho, pero yo no las hubiera acatado basándome en la Constitución. No hubiese dicho y usted que estuviera. Perdón, licenciada, no tiene buena. Licenciada, le escucha bien. Dígase, organismo escucha entrecortado, no se está recortando. Sí, se le oye entrecortado, Lic. ¿Ya me escuchan? Ahorita sí. Ahora sí. ¿Ahora? Gracias. Ahora bueno, sí. Y vamos por orden común. Dijéramos. Entiéndase, ¿ustedes creen que yo hubiese dicho, ay, el presidente emitió un decreto gubernativo donde disuelve mi organismo, entonces me voy? Usted como trabajador, ¿qué haría? Vamos a ver, Ana Gómez. Disculpe, Lic, no la escuché bien, se escuchaba entrecortado. Ok, ¿me escucha? ¿Ahora sí ya me escucha? Sí. ¿Usted qué haría si usted hubiese formado parte de algún organismo o institución que el presidente vino y quitó y dijo no, se va y adiós? ¿Usted hubiese acatado esa orden presidencial según el decreto 1-993? No. No. A ver, ¿alguien tenía levantada la mano? Así es, licenciada, yo tenía levantada la mano. Mejor. Yo pienso que ahí, en este decreto que emitió, hay dos posturas. La postura que nosotros estamos tomando actualmente como estudiantes, que ya tenemos un poquito de conocimiento sobre las normas y las leyes, tenemos nuestra conclusión en decir, no la hubiera acatado, porque ya conocemos y hemos escuchado sobre algunos artículos. Pero recordemos que también en todas esas instituciones hay personas que no tienen ese conocimiento legal del cual nosotros estamos adquiriendo. Por tanto, su respuesta hubiera sido, yo sí la hubiera acatado.
Gracias, muy bien, Joel. Nos dio otra postura muy interesante. Sí, hubiesen personas que sí la hubieran acatado. Y recordemos que anteriormente, para la carrera judicial, no se requería ser abogado graduado, únicamente con la expertise que hubiese tenido en cierto tiempo, pues solo se iba con el magistrado, se le hacía una entrevista y si usted sabía ciertas pocas leyes, venga, aquí está su nombramiento de juez, y si ya era abogado colegiado, de una vez le daban su nombramiento de magistrado. Entonces, muy acertada la intervención de Joel, y eso hubiese dependido de la persona y del vasto o poco conocimiento que tuviesen en leyes, ¿verdad? Pero para todo eso y para evitar eso fue que se dio la pronta intervención de la CC diciendo es inconstitucional. Bueno, entonces, también a raíz de esa polémica, de esas circunstancias políticas, se dan unas reformas a la Constitución en 1993, y las reformas en sí se referían al Congreso de la República. Ya vimos qué artículos fueron derogados y cuál fue suprimido, organismo ejecutivo y judicial, y también las reformas que se dieron en 1993 tienen algo muy importante, que separa la figura del Ministerio Público con la de la Procuraduría General de la Nación. Hasta ese entonces, hasta 1993, todavía el Ministerio Lisa perdió la señal. y todavía Hoy sí ya no se le entiende. el Código Civil ustedes pueden leer. No le entendemos, Licta. Ahora, Si fue la señal o perdió ahí la conexión. permítame. Vamos a ver qué. ¿Ya? No. Me da un minuto. Vamos a ver qué pasa. Vamos. ¿Ya me escuchan? Sí, se me escucha, Lee. Bueno, me tuve que conectar porque no sé si mi red está fallando. Bueno, ¿hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde me lograron escuchar? No me escucharon nada. Sobre la postura que dio el compañero. Ok. Bueno. Entonces, la postura que decía el compañero. Ay, Dios mío, espérenme que ahora se escucha. ¿Me escuchan? Te corta.
Ahora sí ya. ¿O no? Ahora se le escucha, Nick. Sí, se le escucha. Bueno, les decía que muy buena la intervención del compañero porque efectivamente anterior no había muchas personas con vastos conocimientos en cuanto a derecho. Y como bien sabemos, inclusive la carrera judicial, si una persona tenía ciertos conocimientos sobre derecho, pues iba a una entrevista y se le nombraba como juez. O bien, si ya era abogado o graduado, se le daba de una vez el nombramiento como magistrado y así funcionaba la carrera judicial. Entonces, muy válida la intervención del compañero porque él establecía que habían algunas personas que si no hubiesen tenido conocimientos de leyes, sí hubieran aceptado esas órdenes. Pero a raíz de todo esto, de los acontecimientos políticos que se estaban dando, también surgieron las reformas de 1993. Y ese es el otro documento que yo les compartí por el grupo de WhatsApp. Vámonos entonces al documento que indica Acuerdo Legislativo 18-93. La siguiente, por favor, Marcos. Bueno, entonces, estas reformas del acuerdo (18-93) vinieron a reformar varias cuestiones del organismo legislativo, ejecutivo y judicial, y también introducieron los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Constitución. Estos artículos son los transitorios. Continuamos, Marcos. Ok. Acá está. Este acuerdo legislativo 18-93 fue publicado en el Diario Oficial el día 24 de noviembre de 1993. La reforma en sí contenía 43 artículos nominales. De esos artículos nominales podemos establecer que se derogó el artículo 254. No, el artículo 256, perdón. Vamos a ver. ¿Quién está por ahí? Andrea González, ¿a qué se refería el artículo 256? Lo vimos a inicio de la clase. Andrea tiene apagado su micrófono. ¿Me escucha, licencia? Le escucho. ¿A qué se refería el artículo 256? El 256 no recuerdo, solo recuerdo que estaba derogado. Ok. Pero no recuerdo a qué se refería. Vamos a ver. Aura Cecilia Arevalo, ayúdenme. El 36 hablaba sobre la clasificación de las municipalidades. Gracias. Aura, sí, efectivamente se refería a la clasificación de las municipalidades. También este acuerdo legislativo vino a suprimir el inciso H del 194. A ver, Enrique Miguel, ¿a qué se refería a ese inciso? Del artículo 194. No. Inciso H.
No recuerdo a qué se refería, licenciada. Ajá. Melida Gómez, ayúdele. ¿Cuál era la pregunta, Lista? ¿A qué se refería el artículo, el inciso específicamente H del artículo 194 que fue derogado? Lo vimos a inicio de clase. No lo anoté, Lista, solo coloqué que estaba suprimido. Ok. Vamos a ver quién más anda por ahí. ¿Ya vieron cómo se...? ¿Puedo contestar? Como noto que están en clase. Sí, dele. Concurrir al Congreso de la República y participar en los debates sobre negocios relacionados con su ramo. Gracias. Otra, dígame. Yo le iba a decir que se referían a las funciones específicas de los magistrados. De los magistrados no, Odra, se refería a las funciones específicas de los ministros, de los ministerios, valga la redundancia. Y ese inciso específicamente se establecía que ellos tenían que ir al Congreso cada vez que se hablara sobre algún tema de su materia. Él tenía que tener participación en el Congreso. Bueno. Pero para continuar, el artículo 43 de ese acuerdo legislativo 18-93 establecía que todas las reformas que fueron aprobadas a la Constitución, dentro de esas las dos que ya mencionamos, fueron aprobadas por las 2/3 partes del número total de diputados que integraban el Congreso de la República en ese entonces. Y las reformas constitucionales deberán someterse al procedimiento de consulta popular. Ahí lo estableció. Esto está en casi lo último de ese acuerdo legislativo. Entonces tenían que llamar a una consulta popular para ver si estaban de acuerdo todos para aprobar en su totalidad esas reformas de la Constitución. Y establecía que dentro de los 3 días siguientes a la aprobación de las reformas constitucionales deberían remitirlas al Tribunal Supremo Electoral para que iniciara la convocatoria para la consulta popular respectiva. Y esas reformas iban a entrar en vigencia 60 días después de que el Tribunal Supremo Electoral anunciara el resultado de la consulta. En sí, ese acuerdo legislativo fue dado el 17 del mes de noviembre de 1993, publicado en el Diario Oficial el día 24 de noviembre de 1993. En ese acuerdo legislativo, ustedes, si van a tener oportunidad de leerlo, van a encontrar muchas reformas a la Constitución. No derogatorias, sino únicamente en cuanto a las funciones. Continuamos con la siguiente, Marcos. Bueno, para lograr el cambio en los organismos legislativo y judicial que la sociedad exigía, se adicionaron los artículos que yo les mencionaba, los transitorios. En esos artículos específicamente los vamos a leer, que es el artículo 24, 25, 26 y 27, establecía en qué plazo tenía que tomar posesión el organismo ejecutivo y judicial. ¿Por qué? Porque establecía que el Tribunal Supremo Electoral debía convocar a elecciones de diputados al Congreso, indicándose que una vez electos debían tomar posesión de su cargo en un periodo no mayor de 30 días después de la elección, fecha en que terminaría el periodo de los diputados electos en 1991. Entonces, en el artículo 26, vámonos al artículo 26 transitorio.
y me hace favor de leerlo Hermelinda Velázquez. Artículo que, disculpe licenciada, es que se escucha entrecortado. 26 transitorio. Todavía me escuchan entrecortado. Ahora ya no. Sí, se le escucha bien. Bueno, 26 transitorio, vámonos. Ay, crema. Ay, perdón. Qué rico usted está. ¿La Constitución? Ya estoy pensando en el almuerzo, qué rico. Sí, dale. La de la libertad de... Perdón, licenciada. No se preocupe. Sí, artículo 26. Libertad de locomoción. No, 26 transitorio. Lo leo, Lic. Sí, por favor. A más tardar dentro del plazo de 18 meses a partir de la fecha de la vigencia de las presentes reformas, el organismo ejecutivo, a fin de modernizar y hacer más eficiente la administración pública en ejercicio de su iniciativa de ley, deberá enviar al Congreso de la República una iniciativa de ley que contenga la ley del organismo ejecutivo. Ok. Y si nos vamos más adelante al artículo 27, transitorio, ¿verdad? Con el objeto de que las elecciones de los gobiernos municipales sean realizados en una misma fecha, conjuntamente con las elecciones presidenciales y de diputado, en aquellos municipios cuyos gobiernos municipales tomaron posesión en junio de 1993, para un periodo de 5 años. Las próximas elecciones lo serán para un periodo que concluirá el 15 de enero del año 2000. Continúe. Para tal efecto, el Tribunal Supremo Electoral deberá tomar las medidas pertinentes. Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Guatemala los 31 días del mes de mayo de 1985. Ok. Entonces, esas fueron las reformas constitucionales de 1993. Continuamos, creo que vamos a terminar. Y concluimos, ¿verdad? La cuarta parte que les decía que algunos teóricos y estudiosos del derecho toman como parte número 1 de la Constitución, que es el preámbulo. Y esto va a ser objeto de la siguiente clase. ¿Por qué? Vamos a ver qué espíritu filosófico adopta nuestra Constitución actual. Vamos a ver. Ya me cansé de hablar ustedes. Benjamín Méndez, léanos el preámbulo de la Constitución. Buenos días, licenciada. Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, invocando el nombre de Dios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena
vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, entonces les decía que el espíritu filosófico de la Constitución y como una de las partes de que unos teóricos la toman, ¿cuál sería? ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar y vamos a hacer un análisis lógico de que si nosotros o la Constitución en su momento adopta el Estado laico, ¿cómo es que todavía en esta Constitución de 1985 invocan el nombre de Dios? Entonces, esa va a ser un punto de la clase siguiente. Y ahorita, por favor, Amner, le doy el tiempo para el otro, para la asistencia. Bien, claro, con mucho gusto, licenciada. Ahorita le comparto por él. Licenciada, perdón, con una consulta. En esta asistencia, ¿cuál sería el tema? Constitución. De 85. Perdón, licenciada, no lo escuché bien, se cortó. Ahora, en el tema de 1985. Colóquenle preámbulo de la Constitución de 1985, por favor. Licenciada, yo lo mandé Ya sobre le- la Constitución de 1985. ¿Sabe? Igual yo lo mandé como Constitución de 1985. Va, pero los que no lo han mandado, por favor, colóquenle preámbulo. A ustedes dos ya se los tomé, ya les tomé nota. Lick, yo no pude ingresar al link para la asistencia. Vuelva a intentar ingresar, Osberto, porque no, el link no se lo puedo brindar otra vez. Es de coordinación que se lo brinde. Traten de hacerlo despacio, les doy tiempo para que lo llenen y no tengan inconvenientes. Mira, yo también le coloqué Constitución de 1985. Igual yo, Lick. Yo también, Lick, perdone. Va, dejen los que colocaron Constitución de 1985 está bien, pero los que no lo han colocado, por favor, colóquenle preámbulo de la Constitución de 1985. Licenciada, disculpe. ¿La escucho, Isabel? Tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en los artículos transitorios, en la parte final, dice 31 días del mes de mayo de 1985? Y esas reformas fueron en 1993. Porque con las reformas únicamente se introdujeron los artículos transitorios del 24, 25, 26 y 27, más no se vulnera, no se cambia en su totalidad la fecha en que fue promulgada la Constitución, que esa continúa, que fue en 1985. Sí. Ok, esa fecha no cambia entonces. No, esa fecha no cambia. Muy bien, gracias. Esa era mi duda. Gracias. No se preocupe.
Licenciada, disculpe, creo que puedo volver a enviar la asistencia. Es que el sistema me sacó, ya no me pude asignar. Gracias. Gracias. El tema es preámbulo a la Constitución de 1985. Licenciada. Dígame. ¿La escucho? ¿Quién estaba? Solo me da la curiosidad con respecto a que algunos estudiosos del preámbulo puede ser una previsión de la Constitución política. ¿Qué nombre podría darse a ese apartado? ¿O cómo podría darse? ¿O ya tiene un nombre? Porque me parece, por ejemplo, está la orgánica, la pragmática. Bueno, disculpe, fíjese que no se le escucha, no sé si soy yo, pero le entendí qué nombre se le pudiera dar a esa cuarta parte, si otros estudiosos lo han establecido. Fíjese que del que yo tengo conocimiento y que es el doctor R en ese libro de los principios filosóficos de la Constitución, él le denomina únicamente el preámbulo. Preámbulo como parte 1, parte orgánica, no, ¿qué es? Parte dogmática, parte orgánica y la parte práctica. Entonces no la define como alguna parte en sí, sino únicamente como el preámbulo, pero que también forma parte de la división de la Constitución. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Ya terminaron de llenar la asistencia? Ya, licenciada. Bueno, gracias. Licenciada, ¿cuándo será el examen de voluntariado? Porque ahorita esta semana que viene, disculpe que la interrumpa, esta semana que viene estamos en los 5 cursos, ¿verdad? Estoy así como para seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, no, es después. Es principios de mayo o entre mayo. Ya mero va. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Cuestión preliminar. ¿Nadie? Bueno, hoy el día de hoy no se las quise hacer tan cargadas como el domingo pasado, entonces solo esto fue la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden consultar sin ninguna pena. Pero lo que sí quiero dejarles de una vez la inquietud es que tuve un mensaje de 2 alumnas que ya tenían el centro educativo al cual van a ir al trabajo de campo. Entonces, me alegra de que estén poniendo interés y de que ya estén trabajando, ya se estén organizando. Les comentaba a ellas que ese trabajo de campo es la nota del segundo parcial, entonces todavía no tenemos una fecha establecida.
Herbert. No se le escucha. ¿Levantó la mano Herbert? No se le entendió. Fíjese bien que se le escucha. Entonces, No. si gusta, deje de compartir. Pues vamos a tratar de... ¿Ahora ya? ¿Todavía no? No, licenciada. ¿Ahora? ¿Ya me escuchan? Ya mejor, licenciada. Gracias, ya saben que hay una red que está molestando un poquito. Bueno, les decía que en la semana me escribieron 2 de ustedes que ya tienen los centros educativos al cual van a ir a hacer el trabajo de campo. Me alegra bastante de que ya estén coordinándose en ese sentido. No hay fecha todavía para el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque es la nota del segundo parcial, entonces todavía no hay una fecha establecida. Lo que sí les voy a compartir en estos momentos, y si hay alguna duda de una vez la voy a aclarar, porque vamos a ver, voy a tratar de compartirles pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Miren, pues este se los voy a compartir yo. Y acá está, acá tienen que colocar todos los integrantes de su grupo. Coloqué a 15 porque hay solo un grupo que tiene 15 integrantes. Acá me tienen que ustedes colocar el tema que van a escoger. Todavía tienen tiempo para que se organicen. Ya tengo 2 temas, o sí, 2 temas, si no estoy mal, o uno, que me dio la compañera, que está muy bueno, que ellos escogieron. Acá tienen que colocar el centro educativo al cual van a ir. Y por favor, si les solicitan alguna carta de parte de la universidad para la actividad, me hacen llegar con tiempo los datos a quien tiene que ir dirigida para que yo las pueda gestionar. ¿Por qué? Porque le colocan sello de coordinación y lineamientos. Tienen que escoger el centro educativo, tienen que mandarme la propuesta del tema del trabajo de campo, tienen que ser con enfoque constitucional. Tienen que elaborar la presentación que ustedes vayan a realizar, la realización de la presentación como tal, o sea, el día de la actividad, y tienen que hacer un informe final de la actividad. El informe final es por grupo, no es individual. ¿Qué es lo que tiene que contener el informe final? Tiene que contener una investigación del tema seleccionado, mínimo 20 hojas, solo de investigación. Todavía se los estoy dando con tiempo para que ustedes se organicen y escojan el tema. El contenido de la presentación realizada en el centro educativo. Tienen que adjuntar fotografía y video. Es decir, aquí en el contenido de la presentación, si ustedes van a dar diapositivas, si van a presentar diapositivas, acompañan esas diapositivas en el informe final. Eso no incluye las 20 hojas. Si van a llevar carteles, una fotografía del cartel. Si van a dar folletos, incluyen ese folleto en el informe final. Si van a dar algún trifoliar, no sé, lo que ustedes quieran, la tarjeta de presentación o lo que quieran. El video tiene que adjuntarse en un disco compacto.
¿Por qué? Porque recuérdense que ustedes están en voluntariado, pero para la exoneración de una práctica. Entonces, ese video lo va a ver la coordinadora de voluntariado y la directora del bufete popular, a quien nosotros debemos de rendir de lo que estamos haciendo, de las actividades que están haciendo. Por ejemplo, tal día nos coordinamos para el tema, elección del tema tal día, qué sé yo, y un comentario personal sobre el tema y la presentación realizada. El comentario tiene que ir en una hoja por cada alumno identificada y en la parte de abajo tiene que ir firmada por el alumno. Todo eso del comentario, del cronograma de actividades, de lo que vayan a presentar, no va en las 20 hojas de la investigación, de una vez se lo recalco. Aspectos formales del informe final. Tiene que contener carátula, introducción, índice, el contenido, es decir, el contenido de la investigación y todo lo demás. Bibliografía, por favor, letrarial 12, espaciado 1.5, debidamente justificado. Y para una presentación más formal, porque como ya les indiqué, hay que remitirlo, me lo tienen que dar encuadernado, transparente en la parte de adelante y rojo en la carpeta de acá. Les doy un ejemplo. Espérenme. Les doy un ejemplo. Transparente acá, rojo acá. ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo claro con las instrucciones? Todavía no campo, pero si ustedes pueden iniciar a organizarse, sería genial. Linda, una pregunta: todas estas invitaciones que acaba de proporcionar, ¿usted las enviaría por grupo? Sí, ahorita se las estoy compartiendo. De hecho, se las iba a compartir, le había indicado a la compañera que se las iba a compartir solo a ella el jueves, pero aprovechando la clase, mejor se las comparto de una vez a todos. Y aprovechando también, ¿tiene que ser una institución educativa pública o puede ser una privada? La que usted guste, pública o privada, pero que sea alguna institución en donde ustedes puedan realizar su trabajo de campo. Ya se las envié, no sé si ya la tienen. Sí, ya la tenemos. Muchas gracias. Entonces, si se pueden iniciar a coordinar desde ya, sería genial. El año pasado tuve, no fue trabajo de campo, sino fue simulaciones de audiencias, de juicio oral. Y créanme que hubo un grupo en específico que me habló el día de su presentación y me dijo: nosotros a medianoche nos estábamos poniendo de acuerdo. Entonces yo la verdad no quiero, es bien para ustedes y para mí, es algo tedioso porque se les da a ellos se los di con 2 meses de anticipación, a ustedes también se los estoy dando con más de 2 meses de anticipación para que por favor se coordinen. Y el cronograma de actividades es porque todos los integrantes deben de participar. No me vayan a decir: mire, fulanito no participó, sultanito no fue, todo lo demás. Dígame, Katherine. Buenos días, licenciada. Solo con una consulta: ¿fechas estimadas para la actividad? Junio. A partir de junio se está previendo esas actividades. Gracias. Junio en adelante. Todavía no tenemos una fecha en específica porque les equivale a toda la nota del segundo parcial. Dígame, Dina. Ligda, este trabajo ya lo podemos empezar a hacer desde ya, ¿verdad? Desde ya, si ustedes gustan, pero eso sí me tienen que mandar primero la propuesta del tema que vayan a realizar para la respectiva aprobación. Ok, muchas gracias. Si ya pueden iniciar con la investigación, adelante. Después no
me vayan a decir que la IA, Dolly, ChatGPT les ayudó en una noche, porque son bien eficaces y les hacen investigaciones en 3 minutos. Pero ese no es el chiste. Así que, por favor, se los estoy brindando con más de 2 meses de anticipación para que ustedes vayan realizando, porque se los voy a decir así, ya somos estudiantes universitarios, porque yo también me incluyo como profesional de posgrado. Ustedes ya no son alumnos de primaria, básico ni de diversificado, por ende tienen que ser una buena presentación y no una presentación mediocre. Porque para que yo me vaya a presentar y decirle a la institución, mira, esta es mi constitución, mejor no voy. Entonces, así como yo les estoy clases, por favor, si ustedes tienen alguna duda con mi clase, no le entienden, también ustedes tienen todo el derecho de exigirme a mí para que yo me prepare más y les pueda brindar una clase con mayor eficacia. Pero así como yo les estoy exigiendo, por favor, espero el compromiso de todos. ¿Alguna duda? ¿No? Todo claro, Vic. ¿Todo claro? Todo claro, Lick. Va. Entonces, ya para no entretenerlos más, miren, el día de hoy ni siquiera les dejé tarea para hoy. Todo relax, clase cortita, espero que comprensible. Lo que sí, por favor, les voy a mandar una sentencia y necesito que la lean. Esta sentencia es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a ser objeto de la siguiente clase. Y no me van a tener que mandar ningún resumen ni nada, pero sí necesito que la lean, porque voy a preguntar, y si no me preguntan, voy a tomar medidas drásticas y los voy a sacar de la reunión. Entonces, Licenciada, dígame. disculpe la pregunta, no logré entender muy bien cuando usted habló sobre cómo se está preparando la organización para los parciales. Los parciales todavía no tenemos fecha, pero es para mayo. En voluntariado es mayo. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Todavía no, así que estudien para sus parciales de esta semana y cuando salgan de sus parciales, espero su parcial 100 de 100 en voluntariado. Si es presencial, nos veremos, y si no, va a ser virtual. Y no crean, si ya tengo experiencia con exámenes virtuales, de una vez se los digo. Coloco tiempo y todo lo demás. Así que no van a tener chance de copiarse. Hago como 10,000 formularios de Google, así que su examen no fácilmente lo va a tener el otro compañero. Igual en sección, escritos, el año pasado hice de la litera del inciso A hasta como el F, GH, por ahí, de variantes. Entonces no se preocupen, se pone alegre. El examen va a ser usted, y si quiere compañía, usted y la compañía de Dios nada más. Entonces, si ya no hay nada más, miren, hoy los voy a dejar ir temprano. Buen provecho, feliz domingo. Nos miramos el otro domingo, primero Dios.